tardes. Vamos a dar inicio con la asignatura de Bellas Artes en el área de Humanidades para el nivel de 11º grado. Mi nombre es Carlos Caballero y vamos a proceder a compartir pantalla aquí para desarrollar la actividad del día de hoy. Hago la aclaración de que todas mis clases van a quedar plasmadas en la plataforma, puesto de que lo trabajamos las clases semana a semana en PowerPoint y van a tener accesibilidad. Me informa Denise si ahí se ve la pantalla compartida, por favor. Sí, Ok, bien. Iniciamos primeramente con el tema 1 que tiene que ver con la música descriptiva y experimental. Cuando nosotros hablamos de música descriptiva, hablamos de muchos aspectos que involucran en sí el género. Recuerden que la música es una ciencia, al igual que de ser ciencia, también es un arte y está inmerso dentro de las artes o de las bellas artes, lo que es la música, la cultura, la arquitectura, el dibujo, la pintura y demás. Entonces, son aspectos fundamentales conocer cómo es el aspecto, valga la redundancia, modular de lo que es la música descriptiva y cómo eh, es aceptada por cada uno de nosotros. ¿Qué es la música descriptiva? La música descriptiva es aquella que tiene como objetivo evocar ideas, sentimientos o imágenes extramusicales en la mente del oyente. Es decir, que cuando una persona escucha esta música revive una idea, un estado de ánimo o una escena. Realmente esa definición dice todo, porque cuando usted escucha una canción, una melodía, generalmente la mente se remonta a X época o hace recordar ciertos aspectos, momentos, circunstancias que ha tenido usted en su vida. Y es allí donde la música es el alma y vida de todo pueblo. ¿Por qué? Porque trae consigo un enlace cultural que remonta desde las épocas más remotas hasta lo que en la actualidad vivimos. Entonces, cada una de las personas escucha un género, porque la música se divide igualmente en géneros y en etapas, le trae remembranzas o ideas, y lo mencionamos ahí en el texto que leímos, revive una idea, un estado de ánimo o una escena. eh, Habrán escuchado grandes intérpretes y voy a hablar más de música un poquito más popular. Y cuando digo popular, más de la época, en el género salsa, un Rubén Blades, el estilo de letra que utiliza Rubén para lo que es las canciones de él. Casi todas tienen que ver con un sentido de enseñanza o algo vivido muy atinada el que ha escuchado, y me imagino que deben haber escuchado Amor y Control. Amor y Control prácticamente relata parte de la vida de Rubén Blades, desde que inicia saliendo del hospital después de ver a mi mamá. O sea, va relatando todo lo que ocurrió en un momento de su vida. Si nos remontamos a la balada, por hablar de géneros, nos podemos ir específicamente a un el grupo musical La Oreja de Van Gogh. Este grupo musical, la mayoría de sus temas tienen que ver con aspectos de tipo natural y sentimental. O sea, que van directamente al sentimiento de la persona, de un enamorado, de una enamorada, de una persona que gusta de otra. O sea, van con esa descripción o ese punto hacia la letra. Si vamos al aspecto del género un poquito más bailable, en el típico de nuestro querido Panamá, muchas son las letras de tipo amoroso. Sin embargo, también hay letras de tipo de despecho, de como decimos nosotros, del hombre o la mujer que dejó y así. Entonces, todo eso va involucrado dentro de lo que es la descripción de la música como tal y todos los aspectos vividos o que han sido vividos por cada uno de los compositores o las personas que escriben. Hay que tener claro algo aquí en esto.
La música, cuando hablamos de descriptiva, hablamos específicamente en el aspecto de letras. En lo musical como tal, como nota, como pentagrama, podemos decirlo, va entrelazado con eso. Entonces, ¿qué es la música experimental? Y ejemplos, la música experimental es una etiqueta general para cualquier música que supera los límites existentes y las definiciones del género. Harry Parch y Iron Derek trabajaron con otras escalas de afinación basadas en las leyes de la física de la música armónica. Explico esa parte. Cuando hablan etiqueta, ¿qué es una etiqueta? La etiqueta es la marca o eh, el nombre del producto plasmado en un envase o en un empaque. Eso es una etiqueta. Entonces, ¿qué hace la música experimental? Coloca ese nombre, ese género, se menciona allí, ese ritmo o ese estilo a la música. Y aquí sí vamos a hablar del aspecto melódico, de lo que tiene que ver con el pentagrama, con las figuras y demás, porque esta es la que le da el nombre a ese género. Miren lo que aquí lo mencionamos y las definiciones de género. Ejemplo, música moderna, el reggaetón, el rock, el típico, la salsa, el merengue. O sea, ya aquí la música experimental le da ese nombre y por eso es que se menciona como una etiqueta, porque le da ello. Cuando hablan de estos dos compositores, Harry Parch y Iron Darren, fueron personas que se dedicaron a trabajar la música desde el punto de vista físico, o sea, desde el punto de vista científico, perdón, es la palabra, científico, en donde ellos combinaron sonidos, combinaron figuras, notas, para poder lograr eh, aspectos armónicos que lo menciona ahí, que son agradables al oído. Por decir un ejemplo, por encontrar relación de eso que ellos hicieron con algo romántico, un paisaje romántico, cosas así. Eso fue lo que realmente es. Entonces, si hablamos de la música descriptiva, describe algo. Y la experimental realmente le pone el nombre a eso. Es allí donde sacamos el tema de qué es la música popular. Y cuando hablamos música popular, hablamos desde varios puntos. Recuerden que la música popular en Panamá no es la misma música popular de Costa Rica, ni mucho menos la de Colombia. Sí tenemos algún tipo de entrelaces musicales, pero no son las mismas. ¿Y por qué digo entrelaces musicales? Porque en Colombia generalmente uno de los instrumentos muy utilizados dentro de la música colombiana es el acordeón, al igual en Panamá. Lógicamente que el estilo es el que cambia. Y es por ello que ponemos esta definición que dice música popular. La música folclórica se le denomina también con el apelativo de música popular. O sea, música folclórica es lo autóctono. Y de hecho, con anterioridad al siglo XX, podrían considerarse sinónimos. O sea, casi el mismo significado. El término música popular, perdón, remite a la música que se creaba, interpretaba y transmitía por el pueblo y los músicos populares. O sea, cuando hablamos de músicos populares nos referimos específicamente a músicos que ejecutan instrumentos, pero eh, dan músicas que son conocidas, es la palabra, son músicas conocidas o son músicas que son tradicionales o autóctonas o folclóricas de cada región. Un ejemplo muy típico aquí en Chiriquí y se ha vuelto muy popular es el famoso Festival del Almojábano que se celebra en Dolega en febrero de cada año. Ese festival atrae muchas personas de todas partes del país y tiene algo muy peculiar porque es allí donde se entrelazan los aspectos folclóricos de la región. Entonces,
el profesor Armando Corella, que es el que ha sido fundador y creador del festival, siempre ha tratado de hacer el enlace folclórico con otros países para que la música de ellos también esté dentro de este tipo de festival y se vea la mezcla musical folclórica de cada una de las regiones. Entonces, es allí donde también sale a relucir los famosos toques populares, los toques populares para cada uno de los aspectos folclóricos. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, más conocido en el área de nosotros sobre lo que es el aspecto de la música popular. Bien, cuando hablamos de música típica popular panameña, nos enfocamos específicamente en no hablar de nombres. Miren, música típica popular panameña. No estamos hablando de Sami Sandra, no estamos hablando de Ulpiano Vergara, no estamos hablando de Plumas Negras, Nenito Vargas, no. Cuando hablamos de música típica nos referimos a los aspectos de tambor. Murga, bueno, ahí puse murga de Panamá, pero realmente es murga. Dianas, que ahorita les digo un comentario, anécdota del nombre verdadero donde viene Dianas. Bandas independientes, que son los tradicionales bandas que vemos en los desfiles patrios. Lo que es la salsa, que se habla de combos nacionales, que fueron salsa que se hicieron muy popular en la década del 60-70 con las diferentes agrupaciones, y lo que es calipso, que corresponde más al área de Bocas del Toro, Colón, esa área de la costa, sur de Panamá. Ahí menciono los combos nacionales y lo que es el reggae en español, que prácticamente Panamá fue uno de los primeros en popularizar el género de reggae en español. Ya retrocediendo un poquito más el cassette, como decimos nosotros, vamos hablando de un Nando Boom, de un General, Renato, fueron los primeros que iniciaron lo que fue el reggae en español, hoy en día conocido como reggaetón. Les comentaba, con el aspecto de dianas, cuando nosotros hablamos del aspecto de dianas, nos hablamos específicamente de un término que es muy popularizado principalmente en las bandas del Benemérito Cuerpo Bombero de la República de Panamá, o sea, la banda de los bomberos. ¿Y de dónde procede el término dianas? Dianas realmente es un término que se utilizó a inicios del siglo XX porque si remontamos un poquito de historia, la ciudad de Panamá, lo que es el casco antiguo hoy en día, antes era el centro de la ciudad de Panamá. Es más, la ciudad de Panamá estaba rodeada por un muro donde está el casco antiguo, Presidencia, San Felipe, la Plaza de Francia, donde está el INAC, los que han tenido la oportunidad de ir a esa área. Ella tenía un muro alrededor y entre muros, intramuros o extramuros, o sea, adentro o afuera, era que estaba realmente el movimiento. El área de Caledonia, lo que es Caledonia hoy en día, era un área igual que el área de acá donde está la avenida 4 de Julio, era un área muy concurrida porque ya estaba la construcción del canal de Panamá y había mucho movimiento de las personas que trabajaban en el canal, que eran personas que eran traídas de otros países de Europa, de África, que vinieron a trabajar. Entonces, la gente que estaba dentro de la ciudad de Panamá, cuando se hacían las 12 de medianoche, se cerraban las puertas de entrada a la ciudad de Panamá y todo el que quedaba en la parte de afuera, al área de Caledonia, que existían muchos bares, muchos lugares de estos de expendio de licores, igual que en el área de 4 de julio, la gente que vivía dentro de la ciudad de Panamá, si no entraba antes de las 12 de la noche, no podía regresar a su casa, o sea, quedaban extramuros, o sea, quedaban fuera de la ciudad. Entonces se implementaban cantos, músicas en aquel tiempo populares o de la época para que abrieran las puertas. Y Diana procede del término día naciente. Día naciente. Entonces ellos lo hacían siempre a las 5 de la mañana, 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, que era cuando iba a abrirse las puertas de entrada nuevamente a la ciudad de Panamá. Entonces de ahí es donde procede el término Diana, día naciente. De ahí es donde procede y que muchos lo conocemos, pero no conocemos un poquito de la historia, de la realidad de eso. Ok, aquí tenemos la primera actividad que vamos a desarrollar. Hago la aclaración que las actividades, cada una de ellas, tienen que ser entregadas, en el caso de los virtuales, tienen que ser entregadas en la plataforma y en el caso de los compañeros que son modulares, voy
ellos tienen que entregarla al finalizar el periodo el trimestre. La actividad 1 va a consistir en un glosario ilustrativo. ¿A qué me refiero con glosario ilustrativo? Un glosario ilustrativo es la palabra con una figura, imagen o dibujo de lo que yo interpreto de esa palabra. En este caso sería la primera música. Yo buscaría una fotografía que tuviera que ver con música. Pudiera ser alguien tocando una guitarra o tocando algún tipo de instrumento de percusión. O sea, algo que, según mi criterio, dé el significado visualmente del término. Danza, igual una pareja bailando típico o puede ser alguien bailando música popular, o sea, queda a criterio de cada uno de los estudiantes qué figura va a poner. En el caso tal de que se dificulte el colocar alguna figura que usted considere que pueda llevar consigo la interpretación de la palabra o el significado de la palabra, perdón, entonces pone el significado. Ejemplo, canto, no encuentro a alguien cantando, voy a buscar la palabra canto en el diccionario y entonces coloco la definición. Entonces, es así como se va a trabajar el vocabulario ilustrativo de la primera actividad. Hago la aclaración también. El vocabulario ilustrativo, eh, el vocabulario ilustrativo debe constar de 20 palabras. Aquí solamente puse como ejemplo 7, pero deben ser 20 palabras. O sea, que tiene que adicionar a este vocabulario ilustrativo 13 palabras más. Así que es importante que tengan mucho en cuenta. Este material va a estar disponible en la plataforma, este PDF, este PowerPoint, cosa de que cada uno de ustedes tenga la accesibilidad para ver este material que es complementario al material que tienen en el módulo. O sea, no es lo mismo, pero el tema es igual y le sirve de complemento para ampliar aún más información en relación a lo que se está solicitando. Actividad número 1. La actividad número 2 es un cuadro comparativo en donde van a comparar aspectos. Yo puse ese ejemplo que está allí, bien sencillo, hago la aclaración, es bien sencillo, en donde el cuadro comparativo que tienen allí es los estereotipos que tienen. Ahí habla de género musical, temática de las canciones, valores y antivalores, impacto de la música. Y miren que acá hay un término que dice nota, un cuadro comparativo por género musical. Entonces, prácticamente allí se está diciendo de que los géneros que están comparándose son los que están allá, y háblese del pop, rock, electrónica y otros. Entonces, ¿cómo va a ser el cuadro comparativo de la descriptiva y de la música descriptiva y experimental? Es específicamente haciéndolo en base al ejemplo que estamos poniendo. ¿Puedo colocar otro ejemplo así de tipo verbal? Simple. Voy a comparar la música descriptiva, salsa, merengue, balada, pop. Y acá pongo, por decir ejemplo, el nombre de los grupos. ¿Qué un grupo interpreta qué estilo de música? ¿Cómo la describe? Si es romántica, si es de traición, si es de luto o es de alegría. Eso dependiendo de qué quiere estipular el estudiante dentro de su cuadro comparativo. Entonces, este ejemplo que está allí es bastante básico para que tengan una base de lo que se está solicitando y de lo que uno puede hacer. Voy saliendo de aquí de la presentación para tener acá la presentación. Estas son las dos actividades que tenemos y esto en base a la explicación que tenemos el día de hoy por en la primera clase del trimestre. Esto es para que quede grabado para los estudiantes que son modulares y tengan accesibilidad a la grabación de la explicación de la clase del día de hoy. Repito, es material complementario y va a quedar en la plataforma para que se apoyen adicional al módulo que tienen cada uno de ellos.